Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. An urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este número 150 programas de Nunca Fuiste al Cine. Y han arreglado la luz del aire porque cumplíamos 150 programas y han agregado el talkback porque cumplíamos 150 programas. No sé si es así, pero no interesa. Yo creo que es así. Así que, entonces, así es. Bueno, 150 programas, tenemos muchas cosas para hoy porque estamos en pleno Bafisi. Y además hay otras cosas que están pasando también, o que van a pasar, pero antes de meternos un poquito en eso y anticipar de qué la va a ir este programa número 150 y además último de abril, saludo a mi izquierda a Agus Rancini. ¿Cómo estás? Bien, contenta porque hoy vamos a charlar de muchas películas. Exactamente, Agus nos preparó una columna que no vamos a anticipar de qué se trata para que se quede hasta el final del programa, porque en la última media hora Agus va a deleitarnos con una de sus tan reconocidas columnas que sabe hacer de vez en cuando. Y a mi derecha están Paula y Blas. No sé si ideológicamente, probablemente sí, pero... ¿Cómo probablemente sí? ¿Qué pasa? No lo sé, probablemente, no dije que sí, no me la juego. ¿Cómo va? Bien, todo bien, muy bien. Ayer fuimos al cine con Blas, me ha abandonado, pero bueno, vamos a profundizar. Se la devolví en realidad, porque creo que tuvimos nuestra primera vez en 2 funciones distintas de levantarnos de una película e irnos y no acompañar a esa película hasta el final. Bien. Pasó todo muy rápido además, o sea, en la misma semana. Ni siquiera semana, 48 horas, ¿cuándo fue? No, fue en una semana porque nosotros tuvimos de acá el sábado pasado nos fuimos a ver una película de cuyo barco Paula Ferreiro se bajó. Y anoche, a altas horas de la noche, ya con una película encima, y con todo un día encima, laboral, etcétera. Se justifica. Viendo que era inconducente la experiencia que tenía enfrente, decidí yo dar un paso al costado. Bien, eso hablaremos de las conclusiones cuando nos toque la ronda de Bafisi, pero me parece que las conclusiones de los dos con respecto a sus películas son distintas. Sí, me parece que se levantaron y se fueron. Y Blas me parece que le gustó un poco más que lo que te gustó a vos la tuya. No, yo creo que tenemos más acuerdo. El Pau se quedó hasta el final, pero aunque ella se haya quedado hasta el final y yo me haya ido en un tercio de la película, creo que estamos más cerca de lo que fue la primera experiencia en la que ella osó abandonar al pobre georgiano de Koberitze. Bueno, hemos visto bastante lo Bafisi, pero lo vamos a dejar para un poco más adelante. Todavía está lo Bafisi, sí. Hoy es el anteúltimo día de Bafisi, el domingo mañana termina. Pero también vamos a estar comunicándonos con compañera cordobesa, sí, porque va a estar siendo el Festival de Cine Independiente de Cosquín. Y en Bafisi se estrenó una película que se va a estrenar nuevamente y en salas en el Gomot la semana que viene, el jueves, y vamos a estar charlando también con sus 2 directores. Empieza a pasar esa cosa de el Bafisi como el último paso o el único paso que da una película en festivales y que ya empiezan a habilitarse los estrenos de esas películas, ¿no? Hay algunas películas, como la que yo voy a comentar más adelante, que no tienen ese camino tan allanado, hay otras que sí, entonces para ir anotando en general pasa con los festivales que no siempre esas películas están a mano. En este caso, para ir anotando sobre todo de cine argentino, las películas que empiezan a tener el circuito, digamos, comercial. Exactamente. Nos mandan mensaje al 11 31 26 0 88 7.
Se pueden comunicar telefónicamente también, aunque eso no sucede en demasía, al 4864-0489. Las redes que tenemos para nuestro programa es Nunca Fuiste Cine, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, que tiene muy buen contenido. Hoy a la mañana se subió la columna de Luz Roda, la primera de las obsesiones de la transfilosa. Vayan a verla ahí están las plaquitas en nuestras redes sociales muy lindas que hace Pau Ferreiro, pero ya está también el registro en video de esa columna para que vayan a ver y escuchar ahí. Esto es Nunca Fuiste al Cine, estamos hasta las 4 de la tarde. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca Fuiste al Cine. No nombramos ni a Rosaura, que está del otro lado de la pecera, fuimos muy turres en no hacerlo, y tampoco a Marco, que nos está operando. No está Juaneco, mandamos un abrazo a Juaneco, que está ahí acompañando a su compañera, que la están operando del pie, todo tranqui, pero la está ahí acompañando. No digo, aclaro, porque cuando uno dice están operando a alguien, enseguida se alarma, pero no, es una operación tranqui, pero ahí está Juaneco acompañando a la compañera, que también labura acá en la tribu. Es productora de tu programa, ¿no, Ro? Sí, exactamente. Belén del Río, le mandamos un saludo muy grande. Bien, y como habíamos anticipado, va a estar empezando en breve el Festival de Cine Independiente Internacional de Cine Independiente de Cosquín, y estamos en comunicación telefónica con Carla Briasco, que es una de las productoras del festival. Saludamos a Carla. Bienvenida, Carla, a Nunca Fuiste al Cine. La comunicación. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Carla, contanos un poco cómo viene este nuevo festival, la fecha para aquellos y aquellas que nos están escuchando. Después la vamos a volver a recordar hacia el final, pero bueno, ¿cómo viene el festival? Bueno, muy bien, venimos preparando todo lo que va a ser la edición número 15, una edición especial para nosotros, un camino recorrido. 15 años pueden parecer pocos, pero para un festival de cine seguramente es mucho. Muchos de nuestros colegas que realizan festivales lo saben, lo importante que es sostener los espacios y las pantallas, y lo complejo también a la vez que es, pero bueno, siempre uno se resguarda del equipo, de todas las personas que nos acompañan, en este caso a Eduardo Leirado y a mí como productores y creadores de esta idea que fue el festival en el FISIC en Cosquín, y bueno, con nosotros un gran equipo como Roger Cosa en la dirección artística, programando las películas, y bueno, también todo un equipo enorme de producción que también lo hace posible. Así que bueno, venimos trabajando mucho para llegar al 30 de abril, que va a ser el día inaugural del festival, hasta el 3 de mayo, 4 días intensos de cine en las sierras de Córdoba. ¿Qué tal, Carla? Blas te saluda. Hola, Blas. Para que aprovechen también el fin de semana largo, tenemos ahí el 1 de mayo para quienes quieran viajar y hacer quizás esta experiencia por primera vez, o no por primera, pero sí, podemos aprovechar. A veces ayuda a tener ese día extra. Claro que sí. Quería preguntarte, están con el festival desde el 2011, ¿verdad? Más o menos, haciendo números. Claro, sí. Sí. La primera edición fue en el 2011. Lo que pasa es que venimos con un año, justo en la 10ª edición, fue el tema de la pandemia, claro. Fue el año que se tuvo que directamente suspender. Claro. Al año siguiente hicimos la edición, seguíamos en la pandemia, pero la hicimos virtual. Uh-huh. Y bueno, por eso
este año es la edición número 15. Quería preguntarte en particular, han pasado etapas muy diferentes del país, todas atribuladas, no, ninguna demasiado tranquila, pero quería preguntarte, si bien es un festival internacional y programa películas de distintos países y autores reconocidos de distintos países, en particular por la convocatoria de cine argentino, ¿cómo es esta edición en la que, imagino yo, desde lo que nosotros venimos siguiendo los movimientos del Instituto de Cine y de la producción de cine nacional, una producción que empieza a verse la merma a partir de los recortes y el vaciamiento del instituto por parte de la actual gestión? Quería preguntarte si eso se está percibiendo quizás un poco más fuerte que el año pasado en lo que es la convocatoria, la recepción de largometrajes, y cómo impacta esto en la programación de la edición de este año. Sí, claramente, bueno, como decías, hemos transitado en estos 15 años diferentes gestiones. Claramente hace 2 años que a nivel nacional, ¿no? Con las políticas actuales del Instituto de Cine, es notorio que de algún modo se va afectando la producción de nuestro cine, y empieza a notarse esa baja ya sea en la convocatoria, pero también a partir de esa convocatoria, como uno va eligiendo, ¿no? También cuando tenés que tomar la decisión de ver qué películas van a ser porque van a ser las que formen parte de la competencia, también es difícil porque uno no hace, cuando es la competencia internacional, esas películas conviven con otras, entonces hay que buscar un perfil de película que, bueno, entre todas convivan entre sí y tengan un perfil y demás, y entonces ahí también se te acota la búsqueda de esas películas argentinas que estén conviviendo con el resto de las películas internacionales. Lo alentador, entre comillas, podría llegar a ser, digo entre comillas porque no significa que esté bien lo que está pasando a nivel apoyo al cine nacional, ¿no? Claro. Pero bueno, nosotros tenemos una categoría que es cortos de escuela, y la realidad es que, bueno, ahí hay una producción que pudimos como rescatar de cine argentino, en términos de, por supuesto que bajó mucho la convocatoria, pero sí vamos a tener 10 cortometrajes que fueron seleccionados por Leandro Naranjo, Gretel Suárez y Alejandra Lipoma, que tienen la responsabilidad como programadores de la sección cortos de escuela. Ahí creo que estamos viendo desde hace años ya el festival le da este espacio a estos cortometrajes de estudiantes, y en algún punto creemos que es esperanzador darle ese lugar a quienes, bueno, están en su circuito académico produciendo y que necesitan espacios de divulgación y exhibición de sus películas. Pero bueno, queremos ser de algún modo entusiastas para que no bajen los brazos y sigan estudiando, preparándose y produciendo y bueno, y que sean quienes lleven adelante el crecimiento de nuestro cine, defendiéndolo, ¿no? Y no bajando los brazos. Pero bueno, sí, es complejo la situación actual y se ve de algún modo reflejado en la cantidad de películas que cada vez son menos las que se producen. Estamos hablando con Carla Briasco, ella es productora del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que va a estar empezando el jueves que viene, el 30 de abril, y se va a extender hasta el 4 de mayo. Carla, justamente te quería consultar por esto que planteaste vos hacia lo último de tu respuesta anterior, con respecto a los cortos de escuela.
siempre que charlamos acá sobre la situación del cine actual, pensamos en cómo está la producción a nivel estudiantil, qué espera un estudiante de cine para su futuro, que es complejo. Digo, ¿cómo es esta sección? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué escuelas participan? Digo, ¿son escuelas de cine? ¿Pueden participar escuelas secundarias? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, mira, Cortos de Escuela surge en la edición 3 del festival. Con Eduardo, cuando empezamos con la producción de la edición la 1 y 2, digamos, el festival se armó de una manera tímida en términos de, bueno, ver cuál era la expectativa, cómo llegaba cómo los espectadores y cómo la comunidad recibía el festival. Se tuvo que hacer un trabajo de entendimiento para Cosquín, por ejemplo. Fue muy llamativo tener un sábado a las 3 de la tarde una función de cine, o sea, como que desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche tengas la posibilidad de en 3 salas estar viendo cine en simultáneo, digamos, ¿no? Con alguna separación entre una función y otra, pero digamos, no de manera esporádica. Entonces, esa dinámica fue como en la primera y la segunda edición, se fue como acomodando a quienes venían a compartir el festival de la comunidad, de realizadores y demás. Los realizadores quizás estaban más acostumbrados por vivir otras experiencias de festivales en otros lados. Pero lo que observamos en ese momento con Edu es que nos faltaba traccionar a los estudiantes. Y nos pasó que nosotros estudiamos juntos teatro, acá en Buenos Aires con Julio Chávez. Yo soy nacida en Cosquín, pero vivo en Buenos Aires. Y cuando estudiábamos teatro, uno de nuestros maestros nos decía, para ser actores tienen que ver teatro, o sea, no sirve que solamente estudies. Y con esa idea nos dimos cuenta de que para ser un cineasta tenés que ver cine. Y veíamos que no había ese ímpetu. Si bien Córdoba es una provincia y la ciudad de Córdoba tiene una comunidad muy cinéfila, en la Universidad de Córdoba hay universidades privadas, la Metro, todos esos estudiantes tenían que estar en FISIC, digamos, de algún modo. Y en las primeras ediciones, también la comunicación, hasta que se va haciendo el espacio, es difícil. Entonces, ahí fue que pensamos en Cortos de Escuela. Generar un espacio en donde ellos puedan también decir, yo puedo ir a ver cine, pero también algo de lo que estoy estudiando y de lo que hice dentro del marco del estudio, de la cuestión académica, dentro de mis estudios, puede tener una pantalla y puede llegar a un cine o a un festival de cine. Y así fue, y la verdad es que fue un gran acierto, porque es una sección muy esperada, porque los estudiantes hacen lo imposible para estar en FISIC. En otras épocas nosotros podíamos, invitábamos a todos los realizadores con micro, alojamiento, hace las últimas ediciones ya no podemos absorber el traslado, pero sí el alojamiento. Y es notorio cómo la sección Cortos de Escuela, los estudiantes hacen lo imposible para decir, voy a estar y voy a ir a FISIC, y se pagan su pasaje y vienen a FISIC a acompañar la proyección. Este año, de los 10 cortos, la mayoría va a estar acompañado por algún representante de la película, ya sea director, productor, alguna actriz, actor, alguien del equipo técnico, y en algunos casos ya tenemos algunos que vienen en banda, digamos, ¿no? O sea, son 4 o 5 que ya nos confirmaron que por cortometraje van a venir a acompañar la película. Y lo bueno también es que son cortometrajes. Hay un cortometraje de Provincia de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, hay un cortometraje de Corrientes,
de Buenos Aires y de Córdoba, y de Santa Fe. Entonces también tiene la selección que hicieron Leandro, Gretel y Alejandra, tiene una mirada también federal y diversa en las temáticas de los que los cortometrajes proponen. Y por otro lado, también ahí es importante, ese espacio que los estudiantes tienen. Y vos me preguntabas, en general, le decimos cortos de escuela por una cuestión de, no como escuela, sino como escuela, como el ámbito universitario. En general, hemos tenido de talleres, por ejemplo, de talleres de cine y demás. El de Lomas de Zamora es de una carrera así, de un taller de cine. Pero en general tienen ese perfil más terciario universitario. Excelente, Carla. Entonces vamos a seguir, a repetir antes del cierre del programa la invitación al Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que va a ser desde el jueves 30 hasta el 3 de mayo. Yo dije 4 antes, es hasta el 3 de mayo. Me corrijo. Te mandamos un abrazo grande y bueno, trataremos de ir y trataremos no, sino que invitaremos a que vayan, porque además el viernes es feriado. Abrazo grande, Carla, que salga todo muy bien. Gracias a ustedes, los esperamos del 30, hacemos la apertura a las 20:30 horas con la película de Andrés Olivera, así que están todos invitados. Una película que es un estreno, por primera vez se va a ver en Argentina, la película de Brasil, así que todos invitados para que vengan y nos acompañen a FISIC, y gracias por el espacio. Carla Briasco, productora del FISIC, vayan si pueden desde el viernes hasta el lunes. Sí. Cosquinfilmfest.com, ahí está toda la programación para que chusmeen. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Seguimos en Nunca Fuiste al Cine hasta las 4 de la tarde. Nos estás escuchando en FM La Tribu. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales @Nunca Fuiste Cine, o nos puede mandar mensajitos al 11 31 260 887. Está llegando a su final el día de mañana el 27º Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi. Estuvimos cubriendo, ya hablamos la semana pasada de varias películas y esta semana vimos tantas otras. Rodri, fuiste a ver Los Domingos. Sí, justamente. No te escuchaba, a ver, ahora ¿cómo? Ahora sí. El domingo pasado fui a ver Los Domingos al Centro Cultural 25 de Mayo, que no lo conocía. El Bafisi lo que también te da, al menos a mí, es la oportunidad de conocer lugares que quedan en la ciudad, un poco más lejos, y que realmente no conocía. Ayer conocí el Teatro Alvear, no lo conocía. El Centro Cultural 25 de Mayo, que es hermoso, ahí en la zona de Villa Urquiza. Y ahí vimos Los Domingos a sala llena. Estaba Juan Minujín, que es uno de los protagonistas de Los Domingos, y es del barrio, al parecer. Y comentaba que estrenó su única película como director ahí en ese teatro, en el Bafisi, hace creo que 15 años aproximadamente. Y estaba bastante emocionado Juan. Bueno, Los Domingos es una película de Alauda Ruiz de Azúa, es una directora vasca, española, que no es la primera película que hace, pero sí la más premiada. Sí, es una película que ganó en San Sebastián y en Goya. En San Sebastián a Mejor Película y en Goya a Mejor Dirección. Y es una película que generó bastante polémica. Hay como divide aguas, ¿sí? A mí me gustó mucho la película, pero voy a rápidamente explicar de qué se trata y por qué puede llegar a dividir aguas. Es una familia típica de clase media baja, española, vasca, en Bilbao. ¿Vasca o española? Si no, te vas a comer un problema con los vascos. Es cierto. Del País Vasco. En realidad no hay nada, claro, en realidad no hay nada que demuestre que es una familia típicamente vasca. Okay. Es una familia común y corriente que se reúne los domingos a almorzar, que tiene los problemas que tiene cualquier familia,
está conformada por el padre con 3 niñas, una adolescente que vive con su madre, con la abuela de las niñas. La esposa de él murió. Sí, es un gran fuera de campo, porque no se sabe mucho lo que pasó, salvo lo que dice la abuela, que como que murió, pero tampoco era una madre recontrapresente, y dice algo así, y nada más. No se sabe mucho más de la madre de la protagonista. Y por otro lado está, en la otra parte de la familia, su tía, es decir, la hermana del padre de la protagonista, con su tío, que es Juan Minujín, y un nene que tienen. La protagonista es una chica que está terminando su secundaria y decide ser monja de clausura, ¿sí? Está yendo a un colegio parroquial. En ese sentido, aquellos que fuimos a colegios parroquiales nos sentimos un poco identificados, no porque quise ser monja de clausura, sino porque... Hubiese tenido problemas. Hubiese tenido problemas, claro. Sino porque, en realidad, la mayoría de las familias que van a ese colegio no es que son católicas o que son totalmente creyentes, sino que, bueno, mandan a sus hijos al secundario porque, bueno, qué sé yo, es el colegio del barrio, queda cerca, no la manda a una escuela pública, la manda a una escuela parroquial, que tampoco es tan cara la cuota. Y ella, la niña adolescente, que está además descubriendo otras cosas de la vida adolescente, el primer noviecito que está ahí dando vuelta, decide, bastante convencida, al parecer, ser monja de clausura. Bueno, eso genera un sismo en su familia, donde su tía no quiere, es atea, y trata de llevarlo lo mejor que puede. El padre tampoco está del todo convencido al principio, pero permite porque es lo que quiere su hija, pero lo que también aparenta es que el padre tampoco se hace cargo demasiado de nada. Y, bueno, ella finalmente termina siendo monja de clausura, y la película llega hasta ese momento. ¿Por qué creo yo que genera, divide aguas? Por un lado están aquellos que dicen, bueno, es una buena película muy profunda sobre conflictos familiares, sobre, bueno, respetar o no lo que quiere un adolescente, sobre la iglesia. Bueno, la iglesia aparece en un momento, discursos sobre los abusos, sobre, bueno, hay un cura que está joven, que está hablando con ella a solas, y uno dice, bueno, ¿hasta dónde esto está bueno? Nosotros, yo como profesor, nunca me quedo solo, por ejemplo, con un alumno en el aula. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí dando vuelta. Y por otro lado están los que dicen que es casi, sobre todo hacia el final, como una apología a cierto discurso religioso. Yo sinceramente eso no lo vi. A mí me parece que es una película compleja, es una película interesante, que maneja muy bien los tiempos, y me parece que hay que ir a verla. Espero que se estrene acá en Argentina. Yo calculo que sí, por la temática, porque es española, y yo creo que es una película, por ejemplo, para el Cacodelfia, es una película típica del Cacodelfia, así que me parece que los domingos se va a estrenar. Ya no la pasa más en Mafisi, ¿sí? Así que los que no pudieron ir seguramente van a tener la buena suerte, para mí, de poder verla en lo que resta del año. Muy bien, los domingos, en la voz de Rodrigo Ferreiro, enfrente, Paula. Contanos con qué vas a empezar. Bueno, voy a empezar con la peli que me gustó del Bafisi, pues después sigo con la que no tanto. Fui a ver El infierno está encantador, Gulp 1985, recomendada acá por Gonza Penas, en su columna de documentales. Bueno, era un documental muy esperado sobre cómo se concibió, grabó y presentó en Cemento el primer disco de Los Redondos, Gulp. Considero que el documental, estaba la sala estallada, o sea, sí, estaba todo agotado, agotadísimo. Por suerte me pude acreditar, porque si no hubiese conseguido la entrada. Pero esto tengo que decirlo por si les quedan algunas funciones que quieren ver y están agotadas, acérquense a Ventanilla. Pues tenía 2 señores, un matrimonio de fácil 80 años, que me dice, pasamos por acá y vimos que había una peli de Los Redondos y entramos a preguntar en boletería y conseguimos entradas, me dice. ¿Dónde la pasaban? En el Gomón. Ah, ¿en el Gomón mismo consiguieron? Sí, pasaron caminando por ahí y dijeron, Los Redondos, bueno, vamos a ver qué hay. ¿Era la sala 1? Era en la sala 1, la Leonardo Fabio, y me parecieron adorables, la verdad. Les hablé un poco de lo que era el Bafisi, pues no tenían ni idea. Mirá. Ellos vieron Los Redondos y entraron. Bien la política cultural del macrismo. Bueno, el documental lo consideré y lo considero una joya, ¿sí? Por lo que viene a contar,
por lo que te vas enterando también de cómo se fue gestando este primer álbum de una banda emblemática, ¿no?, para el rock argentino, como son Los Redondos. Cuenta con entrevistas a varios miembros de la banda, no al Indio, no a Sky, ellos dos no aparecen, si tuvieron la aprobación de ellos para utilizar el material de archivo y para utilizar también material de archivo no solo de la grabación en cemento de esta presentación, sino también grabaciones en radio, entrevistas a ellos, pero no aparecen. Y sus ausencias no molestan, ¿no? De hecho, creo que suma escuchar la historia contada por otros miembros de la banda y también por otras personas que van reconstruyendo un poco la historia de Los Redondos en esa época. Y también aparecen dos testimonios que para mí son claves, que son de las coristas de aquel momento, de Claudia Puyó y de Laura Hatton, sí, que fueron las coristas en la primera parte de Los Redondos hasta la presentación del disco. También aparecen Alfredo Rosso, Vera Land, Lalo Mir, para dar este contexto histórico y cultural necesario, sí, de la época, dando cuenta de la importancia de la irrupción de Los Redondos en la escena musical de los años 80, fines de los 70, principios de los 80. Aparece Lito Vitale, quien para Gulp va a cumplir un rol importantísimo, ¿sí? Hoy en día se conocería como el productor del disco. Él en la entrevista dice: yo no era el productor del disco. Ellos se acercaron a Mía, que en ese momento eran músicos independientes argentinos, que funcionó durante la dictadura. Después, cuando vuelve la democracia, de alguna manera Mía se disuelve, explica Lito, porque bueno, ya no tenía medio razón de ser. Y le dice a Los Redondos: sí, obvio, pueden grabar acá, porque ellos buscaban un estudio totalmente independiente, pues este disco se graba de manera totalmente independiente, y los ayuda, con el poco conocimiento que tenía en ese momento, y yo como tecladista doy cuenta que le faltan algunos teclados en algunas partes, y me ofrezco. No, digamos, esta grabación que se da en vivo, que se da de manera bastante rústica, se da en muy poco tiempo, en pocas horas, termina siendo el primer disco, un disco emblemático de Los Redondos. Me tienta, la verdad, contarles al aire las peripecias de la banda para grabar y para terminar publicando este disco de manera totalmente independiente. Sin embargo, creo que lo tienen que ver, lo tienen que escuchar, no les quiero quitar eso. Formalmente el documental es un documental clásico, tiene entrevistas con mirada a cámara, alternadas con material de archivo de este primer cemento. Nos preguntamos de dónde sale este material de archivo. Bueno, habrá que agradecerle a Katia Alemán, ¿sí?, socia fundadora de Cemento, quien trae de Alemania de un viaje que hizo allá por Europa, una cámara beta, y Chaván, pareja de Alemán en ese momento, graba toda la presentación de Los Redondos en Cemento, que ellos no se iban a presentar en Cemento, habían casi firmado y habían cerrado el Teatro Astros para la presentación, pero les ganó de mano Valeria Lynch. Mira. Estaba Valeria Lynch presentándose en el Astros en ese momento. Tranquila escena de los 80 en Buenos Aires. Estaba presentando en ese momento y termina agregando más fechas Valeria y los caga a Los Redondos. ¿Quién chota sos? ¿Quién chota sos? Correte del medio, soy Valeria Lynch. Claro. Entonces Los Redondos se queda medio en pampa y la vida, dicen, ¿dónde vamos a presentar esto? Encima el Teatro Astros les cerraba mucho a ellos por las presentaciones que venían haciendo hasta ese momento, era muy circense y era muy completo a nivel números que hacían en el escenario Los Redondos, no solo se presentaban como banda. Y terminan, bueno, consiguiendo cemento, que literalmente el sonidista dice, era un cubo de cemento. Uh-huh. Era muy difícil que se pueda escuchar bien una banda en ese momento. Bueno, ya para ir acercándome al final, un punto que me parece fundamental del documental es que brevemente analiza un poco el público de Los Redondos, ¿sí? En los 70, 80 el público de Los Redondos eran más que nada intelectualoides de 30 y pico, casi 40 años, que venían medio de cierta burguesía, se podría decir, o clase media, claro, acomodada. En cambio, en los 90, cuando los adolescentes enojados con la realidad menemista empiezan a encontrar cierta representatividad en la letra de Los Redondos, empieza a cambiar el público, ¿no?, de Los Redondos. Bueno, es una película que nos invita a revisitar una banda fundamental para la memoria cultural del pueblo argentino. Ya lo dijo en su presentación el director, Lisandro Carcavallo, que es un documental para la memoria del pueblo argentino. Es como un regalo de él para nuestra memoria. Y agrego yo
que a la función que fui en la sala Leonardo Fabio fue un 19 de abril. Y fue un 19 de abril de 1991 que Walter Bulacio, de 19 años, fanático de Los Redondos, fue víctima de gatillo fácil yendo a un recital de ellos. Por él, no perdamos la memoria. Bueno, el infierno, qué final, quedé sin palabras. Está el audio de un oyente, recién Pau te contó, el infierno está encantador, Gulp 1985, y claramente que te invitó a verlo. Escuchamos. Hola a todos los oyentes y a todo el staff de Nunca Fuiste al Cine. Mi nombre es Enrique Fernández y quería invitarlos al ciclo de cine que vamos a estar realizando en Bruce Wayne, la vinería que queda ubicada en San Telmo, más precisamente en la calle Perú 653. Este miércoles 29 continuamos con el ciclo temático Femme Rojo Shocking, dedicado a películas dirigidas por mujeres, más precisamente películas de género, y vamos a estar pasando The Love Witch, de la directora Ann Biller. La proyección comienza puntualmente a las 21 horas y al finalizar, quienes quieran quedarse, hacemos un breve debate. Así que ya saben, los esperamos. Junto con su entrada se aseguran una copa de vino y un souvenir. Muchas gracias, saludos para todos. Muchas gracias por esta invitación a este ciclo de cine Femme Rojo Shocking. Ahí está la invitación para este miércoles 29 de abril en San Telmo, el Perú al 600. Host y curaduría Esteban Galarza y Enrique Fernández ya tienen la invitación ahí. Vamos a seguir con esta rondita de películas que vimos en Bafisi. Rodri, vas con una voz, después yo puedo agregar algo. Dale, yo ayer vi una película que no sé si va a llegar a Argentina, ojalá que sí. Más allá del Bafisi, que es Heysel 85. Aquellos y aquellas que nos gusta la Champions League y nos gusta la historia del fútbol, probablemente cuando nos dicen Heysel 85 se nos viene a la cabeza de lo que trata la película, que es la tragedia de Heysel en la final de la Copa de Europa, en ese momento se llamaba Copa de Europa, entre Liverpool y Juventus en el año 85 en el estadio de Heysel en Bruselas, en Bélgica. Y en realidad fue un hecho paradigmático. ¿Por qué? Porque murieron 39 personas que estaban en la cancha, la mayoría de ellos hinchas de la Juventus, que más tarde ganaría su primer Copa de Europa, y además que eso marcó la prohibición por 5 años de todo club inglés de participar de la Copa de Europa, de competencias europeas en general, sí, no solamente la Copa de Europa. 6 años para el Liverpool, que fue uno de los protagonistas de ese partido y de los incidentes. Ahora, quedó en la historia que los grandes responsables de esa tragedia fueron los hinchas del Liverpool, los famosos hooligans que eran incontrolables en ese momento y que causaron disturbios de todo tipo. Pero en realidad lo que muestra la película es toda la burocracia. La película es todo el día de la final de la Copa, pero entre bambalinas, es decir, todo lo que está pasando en el estadio con las autoridades, con el intendente de Bruselas, con el primer ministro italiano, con la delegación italiana, con la delegación inglesa. Lo cierto es que cede una tribuna que atestada de gente. Cuando se empiezan a pelear, la gente quiere saltar hacia el campo de juego y cede esa tribuna. Y lo que te muestra el documental son las responsabilidades políticas y las miserabilidades políticas, porque el partido se jugó. O sea, después de todo eso, el mismo día, a las 10 de la noche, casi a las 10 de la noche, el partido empezó con ya los muertos ahí al costado, afuera de la cancha, esperando ser llevados a la morgue judicial. El show debe continuar. Exactamente, se jugó con el argumento de bueno, pero hay 60.000 personas todavía dentro de la cancha, si se suspende va a ser peor. Por suerte aparece una palabra ahí que dice, bueno, pero pará, la única solución que estamos pensando para poder tranquilizar a esa gente es que se juegue el partido, ¿no? Hay una forma de evacuarlos sin que pase nada. Bueno, un estadio que no estaba preparado para eso, miserabilidades políticas, todo en los ojos de dos personas fundamentales como protagonistas. Por un lado, la hija del intendente de Bruselas, que hace de suerte de traductora, pero también asesora de su padre,
y un periodista italiano que tiene a su familia dentro de la cancha, a su hermano y a su tío y a su padre, y que se la pasa todo el tiempo dividiendo la cobertura. Y me imaginemos, aparte, año 85, digo, se grababa, se tenía que ir al piso del estudio que estaba instalado dentro del estadio y se pasaban los cassettes, o sea, no era todo automáticamente en vivo. Y mientras tanto, tratando de averiguar qué había pasado con su sobrino, con su padre y con su tío. Está muy buena la película porque le da otra vuelta de tuerca a un hecho histórico que pasó como si fuera una más de los hooligans, y te muestra lo que en realidad hay detrás de eso y las decisiones políticas que hicieron que el partido se jugara. El documental termina muy bien, además termina con imágenes de archivo del gol de la Juventus. Es un penal que está al borde de no serlo, porque de hecho es afuera del área y el relator dice, bueno, le están regalando a la Juventus y devolviendo un poco todo lo que pasó. Gana la Juventus, pero acá esto no se debió jugar. Y bueno, la película está muy buena. Heysel 85, dirigida por Teodora Ana Mihai, belga ella. Veremos si llega a Argentina, ojalá que sí, porque excede a aquellos que nos gusta el fútbol. Sospecho que será una de esas que encontraremos por ahí, antes que en el cine, Heysel 85, entonces te lo contó Rodri de nuevo. Voy a hablar de una peli que pude ver anoche, que es Annemarie, así se pronuncia, dedicada a Annemarie Heinrich. No sé si le suena el nombre, ¿no? No. Bueno, es una de las fotógrafas más importantes de nuestro país. Ella nació en Alemania, se vino acá con sus padres en principios del siglo XX, ahí cerca de la Segunda Guerra Mundial, desde Alemania. La directora es su bisnieta, Mariana Sanguinetti, y le dedica este documental. A ver, hay algo de película hecha con material de archivo, hay algo de una directora explorando los caminos de su familia y entrevistando a su familia acerca de su bisabuela. Hay algo ahí que nos va a resonar a mucho del cine contemporáneo argentino particularmente, que mucho hemos charlado también adentro de este estudio. Pero sin embargo, y acá es donde uno puede volver a pensarlo en tanto género, las películas familiares o las películas a partir del archivo familiar, como no importa tanto, no es tanto el género que se agota a veces cuando una película parece que no nos deja nada, sino es una película que no tiene quizás mucho para contar. No es el caso de Annemarie. Claramente hay un personaje de relevancia cultural e histórica en nuestro país, que es casualmente la bisabuela de la directora, pero también hay una manera de contarla que por un lado nos abre puertas a otros mundos más allá del familiar, y por otro lado le imprime un ritmo a través del montaje que hace que sea muy agradable de ver y de seguir, no solo al personaje de Annemarie, sino a muchos personajes que empiezan a aparecer satelitalmente alrededor de su figura. En primera instancia, como es una mujer que hizo toda su carrera en el siglo XX, aparece, voy a decirlo ahora para no olvidarme, aparece Mirta Legrand en el documental, porque Annemarie, por un lado la retrató a ella, por otro lado tenía una relación cercana, y particularmente su hermana, la hermana de Annemarie, era muy amiga de Mirta. Annemarie estuvo en la mesa de Mirta Legrand sentada, creo que en más de una ocasión, o al menos en una, como muestra la película. Pero nos abre la puerta a, por un lado, un país que ya no existe, ¿no? Porque es una época que ya no existe, pero también a pensar la aristocracia porteña que ya no existe, que por un lado eran personas talentosas y laboriosas, porque Annemarie aprendió un oficio llegando acá desde Alemania, desde muy chiquita, y trabajando para revelarle a las fotógrafas que venían, escapaban de la guerra y venían acá. Entonces se empezó a generar ahí un circuito, aprendió ahí el oficio y se hizo un lugar en la escena del espectáculo particularmente. Y acá es la otra parte de esta aristocracia porteña que estaba muy relacionada con lo popular, en tanto ella retrató tanto a Mirta como a Eva Perón antes de ser Eva Perón, y también cuando ya era Eva Perón, como lo dice también en la película. Entonces también fuertemente apoyado en la cultura popular.
muy lejos de pensar la aristocracia como algo que está muy alejado de lo popular y más cercano a las clases altas. Incluso ahí aparece como una distinción entre las clases altas y lo que podría ser una aristocracia cultural. Por un lado eso, y por otro lado pensar el oficio, un oficio que también ya no existe, que es esta fotógrafa de estudio, que me hizo acordar un poco a Fotoestudio Luisita. Creo que es una película que grabamos tal vez el primer año de este programa, que seguía a Luisita, otra fotógrafa, y otras películas como Sara Facio haber estado ahí. Sara Facio aparece en la película como entrevistada y dice, ella fue mi maestra, o sea, para que tomemos la dimensión de Annemarie. Y hay algo muy lindo que dicen con respecto al oficio que es algo que ya no se puede hacer, porque ¿qué pasa? Con esos grandes retratos, con esas grandes producciones, esa gran producción puesta al servicio de construir un personaje, construir un rostro, así se construía ese mito popular. Llámese Mirta Legrand, llámese Palito Ortega, llámese Eva Perón, antes de ser Eva Perón. Y ahora dice, y en un momento cuando, no sé, las revistas empezaron a presentar un día en la vida de... empezaste a ver, no sé, a Palito Ortega lavándose los dientes en calzoncillos, y ahí el mito se te cae. Y en esto de la desaparición de la esfera privada, sobre todo de las figuras del espectáculo, esa posibilidad de construir un mito a partir de la fotografía y que una fotógrafa como Annemarie tenga una importancia en esa construcción de los mitos populares y esa relación tan estrecha, hace que ya no sea posible en tanto tal. Así que me parece súper interesante en distintos niveles Annemarie de Mariana Sanguinetti. Esto que comentaba más temprano, no tienen fecha de estreno, tienen una función en la Biblioteca Nacional que sospecho que puede ser en el marco del Cineclub La Nave. Así que estaremos atentos a cuando se vuelva a proyectar, y eso recién para junio, así que esperemos que en algún momento pueda llegar a salas y la podamos ver aquí. Nos quedan varias películas en el tintero. Una cosa más, Annemarie tiene una pasada más mañana a las 14:55 en el Cinépolis de Plaza Jusey. Están las entradas agotadas, pero como dijimos, siempre algún remolón el domingo se va a quedar en casa. Vayan y pidan una entrada ahí en la boletería. En un rato conversamos con Toya Bonino y Marcos Joubert, codirectores de Plata o Mierda, que está en Bafisi y que se va a poder ver en cines a partir de este jueves. Vamos a tanda y en ratito somos parte. Volvemos. Somos parte de tu ruido. FM 88.7. La última radio. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Bien, como habíamos anticipado en el comienzo del programa, de este programa número 150 de Nunca Fuiste al Cine, tuvimos la muy buena experiencia con Paula de ir a ver la nueva película de Toya Bonino, en este caso codirigida con Marcos Joubert, que se llama Plata o Mierda, ¿sí? Nos gustó muchísimo la película y del otro lado de internet, en este caso, porque no los tenemos acá,
Todavía está Marcos, así que los saludamos a ambos. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Nunca Fuiste al Cine. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Acá estamos, después de haber visto hace muy poquito la película. La verdad nos gustó mucho. Se estrena el jueves 30 en el Gaumont, más allá de las pasadas que hubo del Bafisi. Bueno, la película, para aquellos y aquellas que no la vieron, está filmada íntegramente con celular. Y esto es para cualquiera de los dos, pero tal vez más para Marcos. Recordé ese discurso que socialmente circula con que los presos no pueden tener celular, está mal que los presos tengan celular. Y bueno, si no hubieras tenido el celular, Marcos, no hubiera salido esta maravilla de película. ¿Cómo fue filmar medio clandestinamente en la cárcel? ¿Cómo fue esa? Vos estabas preso, pero además le sumaste estar filmando sin que nadie te pudiera ver. ¿Cómo fue eso? Y la verdad que fue un poquito complicado. Viste que en épocas de pandemia, por ejemplo, el teléfono se había legalizado. Sí. Entonces, por ahí eso de filmarlo tan clandestinamente no fue tan complicado, ¿viste? En un principio, tal vez, cuando recién empezaba el proyecto, sí, pero fue muy poquito tiempo y le empecé a meter pila en este momento que te digo yo de la pandemia. Al estar legalizado el teléfono, eso facilitó un poco más las cosas. Bien, y después, la filmación, ¿cuánto duró? ¿Cuántos años estuvieron filmando ese contenido? Y 6 años. Entre videos y audio, 6 años en total. Un montonazo. Sí, Paula, no sé, sí. Sí, por acá, Paula. Bueno. Una duda que me surgió mientras veía la película es, ¿cómo surgió este proyecto, no? ¿Cómo se pusieron en contacto Toya y vos? Y también hay algo que me sucedió cuando vi la película, es la evolución en la relación entre ustedes, ¿no? Los momentos de enojo de Marcos con vos, Toya, pero también momentos de ternura, y como de esa relación casi epistolar que se da entre ustedes. Si nos pueden contar un poco sobre eso. Sí, como vos decís con Marcos, esto empezó siendo un mensaje de WhatsApp de 2 personas desconocidas. Una vez nos habíamos visto afuera en un almuerzo familiar, porque yo conocía a la familia de quien era la novia de Marcos en ese momento. Y Marcos, cuando cayó preso primero en la comisaría, le mandó una cartita a su novia que decía: si Toya se enterara que estoy preso, seguro que quisiera filmar esto. Creo que esa fue como la primera intuición de la película. Yo ahí lo contacté a él me mandó unas primeras imágenes que yo usé para un proyecto anterior que estaba haciendo, y la verdad que tardamos bastante tiempo en darnos cuenta que esto era el germen de un trabajo en conjunto, y creo que Marcos tuvo esa lucidez inicial, aunque la cosa fue un poco diferente porque el que filma es él y no soy yo, ¿no? Pero bueno, imagínate que durante 6 años, al principio no nos mandábamos audios tan seguidos, pero te diría que los últimos 4 años o 4 años y medio era muy diario, por lo menos mandarnos mensajes. Y bueno, sí, con el transcurrir del tiempo nos fuimos haciendo amigos, nos fuimos entendiendo qué cosas le molestaban o no al otro. Bueno, como pasa con cualquier persona, ¿no? Que a lo largo del tiempo fue cambiando la relación entre nosotros y también la relación de Marcos con la película. En un momento, durante la película, Marcos dice algo que a mí me gustó mucho, como lo dijo, que dice: lo mío no es un reality. Y me gustaría preguntarle, después de haber terminado esta película donde vos filmás absolutamente todo, ¿qué te pareció el producto final? Imagino que no es para nada un reality, o no es para nada tampoco esos lugares comunes que suelen aparecer en las ficciones más tradicionales cuando muestran la cárcel. No, obviamente que para nada es un reality, pero bueno, hoy que ya está terminada la película, que se presentó en un par de festivales, ahora en Bafisi, la llegada que tuvo, todas esas devoluciones, por ahí cuando terminaba la proyección, la gente se veía conmigo, la verdad que
puedo decir que me siento orgulloso, estoy muy contento. Después, por ejemplo, ver las reacciones de la gente en el cine, las risas, y todo lo que me comentaban, por ahí experiencias que tenían ellos, está bueno. Vos además, Marcos, se nota mucho a lo largo de si bien hay un montaje, por supuesto, pero se nota mucho cómo vas mejorando y convirtiéndote en un cineasta, en un director. Digo, hay planos que a mí me resultan conmovedores, planos de tormenta, de contraluz, con vos hablando, digo, ahí vos no hay tantas películas que uno ve como alguien se convierte en director. Digo, eso, ¿cómo? Digo, surgió en el montaje, vos te diste cuenta a lo largo ustedes se dieron cuenta a lo largo de la película, ¿cómo fue? Bueno, vamos a decir un poquito los dos, porque por ahí cada uno tiene su punto de vista. Yo, en principio, para nada me considero cineasta, lo dije un montón de veces. Creo que para eso me falta un montonazo todavía. Pero sí, con el pasar del tiempo, por ahí yo fui poniendo ciertas cosas, porque yo veía cosas en los videos que me molestaban, por ejemplo, las luces, cuando cambiaba la luz, cómo el teléfono se salía de foco, y eso era algo que me hizo renegar mucho tiempo. Entonces, por ahí yo buscaba la vuelta de que eso no pase. Después digo también algo de que siempre lo mismo, el tema del espacio muy reducido, entonces no tenía mucho, como mucha vuelta que darle, pero igualmente siempre le buscaba el lugarcito como para que salga una mejor toma, o se entienda qué era lo que yo quería mostrar o contar. En algunos momentos era como un desafío, ¿viste? Pero bueno, después con mi madrina, como digo siempre, y ella que me motivaba y me empujaba a seguir haciendo, creo que después cuando vemos el material así terminado, y es como decís vos, por ahí los primeros videos a los últimos se ve un poquitito la mejoría, digamos. Y yo creo que en relación a esto que preguntás, yo también podría decir que no me siento una cineasta, ¿no? Yo no estudié cine, vengo de otro palo, estudié artes visuales y psicología, y cuando hice mi primer película me sentía muy lejos de que me digan cineasta, y de hecho siempre en los trabajos pongo realizadora, como es difícil ese lugar de cineasta. Y yo creo que eso es lo que por esa misma situación es que Marcos dice no me siento cineasta. Pero sin duda hay un trabajo de muchísima sensibilidad el que hizo Marcos y que fue cambiando y creciendo durante la película, y que eso se nota, y estas evoluciones del público también ayudan a que Marcos se sienta un poco más cómodo, me parece, con ese lugar. La verdad es que la película la hicimos juntos, de hecho los cortos que montamos al principio poníamos una película de Toya Bonino y Marco Huber, y no estaban esos cargos de la industria del cine, ¿no? De director de fotografía o de montaje. Bueno, es una película que hicimos en conjunto, en donde en función de las circunstancias que íbamos atravesando y que podíamos, cada uno fue aportando distintas cosas, y por eso es tan particular la película que hicimos juntos. Claro, sí, a mí lo que me fascinó también de la película es que hay ciertas cuestiones técnicas que van decantando por la necesidad, ¿no? del filmar. Por ejemplo, la utilización de espejos, ¿no? En un momento Marcos te dice, esto es un drama, o sea, yo estoy viviendo un drama, y no sé, la teoría del cine diría que en los melodramas hay mucha utilización de espejos, por ejemplo, y es increíble cómo en la película se va acentuando eso, ¿no? Sobre todo en la escena que vos te estás afeitando, me pareció muy conmovedora el momento en el que mostrás todo el dispositivo, cómo te las ingeniaste para filmarte sin que se vea el celular, y también esta cuestión de ir leyendo sobre técnicas de cine, estos libros que te manda Toya, y son varios los momentos de la película en que decís que no querés seguir más, o sea, y algunas veces me pregunté, bueno, ¿qué es lo que te hace seguir filmando? ¿No? ¿Qué es lo que te hace decir, bueno, voy a seguir haciéndolo, a pesar de no tener ganas de hacerlo? Bueno, en ese momento lo que me empujaba era la señora que tengo acá al lado. ¿Pero por qué? Porque yo venía de estar pasándolo muy mal anímicamente, como cuento en la peli, que no veía a mi hijo, que ya mi novia no me iba a ir a ver,
Con el tema de la pandemia no tenía visitas, extrañaba a mi vieja, a mis hermanas, por ahí esperaba un abrazo y sabía que ese abrazo no iba a volver. Entonces la cámara del teléfono fue lo que me ayudó en ese momento y me empujó a seguir. El teléfono creo que fue creo que lo más importante en toda esta condena. Eso fue lo que me empujaba. Hay algo muy interesante en la película y lo hablábamos con Paula fuera del aire antes de entrevistarles, que hay mucha producción audiovisual sobre cárceles ficcionales y documentales que muestra las condiciones de las cárceles como en primer plano, que está muy bien, porque muchos de esos documentales tienen como objetivo la denuncia, ¿no? Y está bueno que existan. Las ficciones a veces son bastante estigmatizantes, pero recuerdo documentales como Pabellón 4, por ejemplo, que muestran también otras cosas. Pero en el caso de ustedes, uno puede verlas. Las condiciones de cómo están los presos en las cárceles argentinas se pueden ver ahí. Se ve todo el tiempo. Sin embargo, eso queda en un segundo plano por tu historia, por tu relación con los otros presos. Hay risas, no quiero romantizar esto porque no es el objetivo tampoco, porque por supuesto que también muestran otras cosas en el documental muy explícitamente, como la represión policial. Pero ¿esto fue una decisión de antemano? ¿Cómo lo construyeron esto? ¿O cuando iban viendo lo que estaban filmando, decidieron decir, bueno, nosotros vamos a mostrar esto y que de fondo, por supuesto, porque es donde están filmando, va a aparecer toda esta precariedad estatal? Mira, creo que en parte el registro de Marcos venía muy en ese sentido de la vida cotidiana ahí adentro, ¿no? Con momentos de mucha crudeza y momentos horribles del encierro y de las condiciones vitales, y momentos de más fraternidad con sus compañeros, o de un cumpleaños, o de risas, o la expectativa que genera. Yo me acuerdo cuando Marcos me mandó ese video que recogen esa tela y después abren una pizza, y la felicidad que es eso, que te pueden enviar una pizza, ¿no? Como creo que hay un registro del cotidiano que permite, si bien está presente todo el tiempo la crudeza y el drama del encierro y de las condiciones de las cárceles, como vos decís, también permite ver cómo es la supervivencia ahí adentro, y cómo en esa supervivencia también están los compañeros, están los lazos afectivos, están los momentos divertidos, qué sé yo, cosas que te distancian un poco de todo el tiempo del drama. Justamente mi pregunta iba por ese lado, Toya, porque bueno, vos sos la montajista, ¿no?, de la película, y me preguntaba, bueno, cuando recibías todo este material de Marcos, ¿cómo era el proceso de verlo y de elegir qué va, qué no, cómo ir contando, cómo ir construyendo esta historia? Mira, al principio, cada vez que había un envío de Marcos, era como una fiesta y una desesperación por llegar a casa y poder mirar qué era lo que había mandado y bajarlo, y se empezaba a poner nombres a los videos que mandaba según lo que me había llamado la atención en ese momento. Después, cuando el material empezó a hacer más cantidad, me empecé a organizar un poco, entonces tenía carpetas en donde si eran tomas del pasillo, si eran tomas de adentro de la celda, si era de noche, como, no sé, alguna organización que en ese momento me llamaba la atención. Y también con el pasar del tiempo fue pasando que por ahí llegaban videos de Marcos y yo no había tenido tiempo de bajarlos o de mirarlos o de decirle algo, y Marco me decía, ay, mirá que te mandé un video buenísimo y no lo viste, cuidame, mirá que me vas a perder como reportero, como también estaba el reclamo de él por esa necesidad de que yo le diera una devolución de eso que le estaba filmando. Entonces también depende, o es muy gracioso para mí ese audio donde me dice, ahora me estás rompiendo la bola porque recién llegaste de vacaciones, ¿por qué no te pones a hacer tus cosas? Como claro, yo por ahí me iba, no sé, si me había ido 15 días de vacaciones en donde o no me había mandado, o yo no lo... Estaba re ansiosa con Marcos, dale, ¿qué hiciste? Y él diciéndome, pará, vos te fuiste de vacaciones, pero estoy acá adentro todo el tiempo, fíjate, cuando yo pueda te los voy a mandar, ¿no? Entonces, bueno, hubo diferentes momentos en relación a la recepción del material. Y en relación a la edición, también hubo varias ediciones que hicimos, perdón, es el celular de mi José. Está bien.
hubo varias ediciones que hice yo mientras que Marcos estaba preso, en donde hicimos distintos cortos que tuvieron su circulación, apuntes para la piba de oro y engomado, y ahí, bueno, Marcos todavía estaba detenido, y después cuando Marcos salió, ahí hice el armado para la película El Mar del Plata de películas en proceso. Y eso más o menos fue haciendo una distribución de los roles sin demasiada atención, como la verdad que la peli la fui editando yo, Marcos vino a verla varias veces, participó bastante más en el trabajo de montaje con Mercedes, pero de montaje de sonido, no de postproducción de sonido. Uh-huh. Pero como que los roles quedaron un poco asignados en función de eso, como bueno, mientras que Marcos estaba preso, él se encargaba bastante autónomamente, con un montón de conversaciones del rodaje, y yo bastante autónomamente del montaje, aunque por supuesto conversábamos acerca de el título o de cómo podía ser el final o de algunas cosas, pero creo que nos salió de manera muy espontánea como cada uno fue asumiendo lo que podía aportar a la película. Más allá de que es una película que visualmente es impactante y el registro visual es fundamental en la película. Chicos, que perdón, no sé si saben que a Marcos le dieron hoy en los premios no oficiales del Bafisi el premio de directores de fotografía. Ah, bueno, no sabíamos, es primicia. Bueno. Nunca fuiste primicia. Felicitaciones, Marcos, por el premio. No sabía, no estábamos al tanto. Y sí, o sea, lo visual es claramente muy trascendente en la película, pero también me quiero detener un segundo en lo sonoro. Porque la voz de Marcos, digo, ahora por como está la cámara, a Marcos no se lo ve mucho, y la voz, o sea, tiene una voz muy particular que acompaña toda la película, es como el que nos guía en la película, y además la película empieza y termina como con oscuridad y sonido. ¿Qué onda el sonido? A veces al sonido no se le da mucha bola y hay que marcarlo, porque la verdad es que es un laburo bárbaro el que han hecho de sonido también. La verdad que sí, yo te digo, como montajista, en mi momento de mayor flaqueza fue cuando tenía 8 millones de audios, todos con miles de numeritos, que es como te llegan los mensajes de WhatsApp y te imaginas lo que fue. Teníamos imágenes, guardamos durante 6 años, pero los audios fueron solamente los últimos 4 años, pero había una cantidad enorme, con lo cual era muy difícil para mí seleccionar qué de todo eso que nos decíamos es lo que quedaba en la película. Y una vez que eso estuvo decidido desde el montaje, hubo un trabajo terrible que hizo Mercedes Gaviria, de hecho sacó una mención ahora en los premios no oficiales del Bafisi por esta película, para ver cómo hacer, que eso se pudiera escuchar, que fuera posible proyectarlo en un cine, cuando estaba grabado con las condiciones de un micrófono de un celular, bastante berreta, digámoslo así, ¿no? Pero la verdad que ahora la vimos y la escuchamos increíble la película, digamos, pensar que está todo hecho con un teléfono y se escucha y se ve tan bien, es como una genialidad. Se escucha bien, la cosa también es entenderme a mí, que yo como que me trago muchas veces o ahí medio tartamudeando, pero bueno, se entiende. Sí, se entiende. Yo te entendí perfecto. Sí, te entendimos perfecto. Sí. Quería, les vamos a hacer las dos últimas, una más sobre la película y después vamos a charlar un poco sobre proyectos que se vienen o cómo sigue la película, a dónde se va a proyectar más allá del Gomón la semana que viene. Durante muchas partes de la película hablan sobre cuál sería el final, ¿sí? Cómo vos verías un final. Y sin embargo eligen otro, o sea, un tercer final que no estaba en los planes. ¿Cómo fue esa elección? ¿Por qué decidieron terminarla así? Bueno, es que en realidad nunca nos pusimos muy de acuerdo y como que también pensamos como que el final feliz iba a ser como muy común, ¿no? O era lo que todo el mundo esperaba. Después, bueno, es como que tiremos la moneda o no. No, había algo en esa idea del hotel de lujo. En un momento habíamos imaginado que justo que Marcos había salido, podía ser que él filmara algo y de repente girara la cámara y sea él el que entra a cuadro, o al revés, que pareciera que era él y después era yo la que filmaba. Pero, no sé, Marcos salió y eso nos cambió un montón la vida, sobre todo a él, por supuesto. Se imaginan lo diferente que es una situación y la otra. Pero nada, hay un montón de otros
compañeros de Marcos que quedan ahí adentro. Y nos pareció que esta película en algún punto hablaba del encierro y de las condiciones de ese encierro, y entonces que estaba bueno que la cámara no saliera de ahí adentro, ¿no? Y termina con esa sensación de oscuridad y bastante angustia de todos los que están gritando ahí adentro, queriendo que le suban la térmica para poder cocinar en esas situaciones de tanta precariedad. Sí nos dio un poco de pena no contar la salida. De hecho, ahora que decías esta idea de algún proyecto nuevo, un poco va en ese sentido, no contar cómo fue esa salida o lo que pasó después. Pero creo que hay algo también ahí como más radical, decir, che, está toda filmada con un celular, está toda filmada adentro y no sucede eso que uno está esperando con el personaje, sino queda un lugar de ambigüedad acerca de cómo sigue la vida de Marcos. Y bueno, y que a mí al final me parece excelente, que no sé si tirar una moneda o no tirar una moneda, pero me parece realmente excelente porque es una buena síntesis entre lo que marca la vida personal que está presente, la vida íntima de Marcos, y también las condiciones estructurales y más objetivas que están pasando en la cárcel, así que me parece un excelente final. Entonces están proyectando laburar algo en conjunto, ahora que Marcos está en libertad. ¿Cómo están empezando a filmar? ¿Cómo va eso? Estamos empezando a filmar de a poquito, por ahí no acompaña mucho el tiempo, también con el trabajo, pero sí, empezando. Estamos ahí con una idea y empezando a juntar material de eso, sabiendo la situación complicada que está para los subsidios en el cine argentino, como nada, disfrutando ahora de lo que está pasando con esta peli y con un deseo hacia el futuro que veremos cuánto nos lleva o de qué manera podemos avanzar. ¿Y cómo sigue girando Plata o Mierda? O sea, se estrena el jueves en el Gomón. ¿Tienen ya el horario de las funciones? ¿Se los dieron? Sí, va a estar desde el jueves hasta el miércoles en el horario de 20-15 horas. Bien. En el estreno del jueves vamos a estar ahí imprimiendo con serigrafía el póster de la peli y el que se quiera llevar remera, y también pensamos que algunos de los chicos que fueron compañeros de Marcos, de su grupo de amigos que salió en Libertad venga, así que creo que va a ser un momento así bastante importante. Y después está toda la semana en el Gomón, 20-15, no sé si estará otra semana más, calculo que sí, y tenemos varias invitaciones como de la Universidad de Derecho, del CELS, nos invitaron de la Universidad del Sur de Bahía Blanca, de la UNSAM. Yo la quiero proyectar por ahí en algunos penales a los que tengo manera de acceder. Marcos me dijo que a esas presentaciones no me acompaña porque no quiere pisar nunca más un penal, pero a mí me parece que está bueno que también llegue a esos públicos, así que bueno, iremos acompañando la película a la medida que vaya circulando, ¿no? Bien, y nosotras seguiremos difundiéndola porque es una película maravillosa, muy buena película, nos gustó mucho, así que vamos a invitar el jueves 30 para que vayan, para que se lleven su remera, para que miren la película, para que saluden a Marcos y a Toya. Gracias a los dos por esta linda charla que hemos tenido aquí en Nunca Fuiste al Cine. Les mandamos un abrazo muy grande y fraterno. Muchas gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos con la difusión de esto y por el programa hermoso que tienen, chicos. Felicitaciones. Eran Toya Bonino y Marcos Howard, directores de Plata o Mierda, que se pasó en el Bafisi, que va a estar dándose a partir del jueves que viene en el Gomón a las 8:15 hasta el miércoles. Una sola función le dan los turros del Estado Nacional a esta película muy buena sobre el encierro y cine argentino. Así estamos, ¿no? Esperemos que en algún momento esto cambie y podamos ver más cine argentino en el Gomont. Nos vamos en esta segunda media hora que tenemos. Nos falta la columna de Agus, así que quédese porque nos va a deleitar con un actor yankee, es él, ¿sí? Que bueno, todos y todas conocemos. Bueno, y arrancamos la última media hora y la tan esperada columna de Agus con este temón. Agus, ¿nos vas a revelar de qué actor vas a hablar en el día de hoy? Sí, voy a hablar de mi actor preferido, que es Harrison Ford. Le puse a la columna las diferentes caras del señor Ford porque me pareció interesante ir un poco por su filmografía. No vamos a poder ver todas las películas porque son muchísimas,
pero tengo mis preferidas. Hay otras que son muy reconocidas y me parece que tienen que estar. Pero bueno, la historia va a comenzar así. Hace muchos años, un joven que estaba estudiando en la Universidad Filosofía y Literatura, y no le iba muy bien, la verdad, empezó a hacer unas materias optativas como para mejorar las notas, y se anotó en una clase de teatro. Él en la universidad no se hallaba, se sentía mal, pero en estas clases de teatro se dio cuenta que realmente era su espacio, que realmente era su lugar, y se fue para Hollywood. Bueno, ¿quién pudiera no hacer eso? Se fue para Hollywood. Empezó a hacer pequeños papeles en películas, tenía contratos, primero tuvo con Columbia, con Universal, y aparecía en series, películas, pero eran ínfimos. De hecho, estuvo en Kung Fu, por ejemplo. Mirá, bueno, antes de que empieces con las películas, porque siempre me acuerdo tarde, voy a advertir que agarren un cuaderno o que abran las notas del celu, porque se viene una cantidad de películas increíble, así que se los advertí. Listo, podemos seguir. Bárbaro. Bueno, lo que pasó acá es que esas apariciones no le estaban dando plata, no le estaba funcionando, él quería construir su casa, entonces dijo, yo voy a trabajar de carpintero, que es algo que me estoy dando maña, y gano más que con las películas. Digo, la vida del artista. Sí, hasta que no encuentre una película que más o menos le dé algo económico, o por lo menos alguna popularidad, él no iba a aceptar ningún otro papel. Hasta que llegó American Graffiti, que es una película dirigida por George Lucas, con producción de Francis Ford Coppola. No sé si le suenan estos dos nombres. Chiquito. Sí, chiquitos. Esta película está inspirada en lo que es la juventud de George Lucas y va a transcurrir en Modesto, en el 62 en California. Va a ser la última noche de un verano en la que 5 amigos que terminaron el secundario van a estar viviendo las últimas cosas antes de iniciar su futuro. Irse a la universidad, y hay un poquito de amor, hay un poquito de todo. Acá Harrison Ford va a hacer un papel bastante chiquito, que es el de Bob Falfa, que él andaba en auto y quería jugar carreras. Es bastante chico el papel, pero la película es muy linda visualmente, tiene todos autos antiguos, esas típicas cafeterías yanquis viejas, y una música, es música de rocola. Sí. ¿Viste? Imagínense, todas las canciones conocidas de los 60 están en esa película. La película tiene una secuela que salió en el 79, que volvió casi todo el elenco, inclusive Harrison Ford haciendo un pequeño cameo, salvo Richard Dreyfuss, y le fue muy bien. Tuvo nominaciones al Oscar, ganó mucho en relación a lo que gastaron haciendo la película, así que como que ese fue un buen puntapié para él. Después de American Graffiti estuvo en el 74 en La Conversación de Francis Ford Coppola, sí, y volvió a trabajar con él en el 79 en la remera que tiene Rodri de Apocalypse Now. Ahí temático. Ahí trabajaron juntos nuevamente, pero el papel clave para él y para hacerse conocido iba a ser el de Han Solo en Star Wars. Claro. Esto fue en el 77. Ese papel lo llevó completamente a la fama. Ahí dejó de ser carpintero. No me voy a detener mucho en esta saga porque lleva mucho tiempo. Se amerita una columna aparte. Sí, si quieren, si a alguien le gusta Star Wars, podemos hacer un especial de las 9 películas, de las originales. Él está en 5 de esas 9. De hecho, en la última, en la que sería la 9, tiene una pequeña aparición no acreditada, pero importante para uno de los personajes. Así que voy a seguir con la película siguiente, o con la saga siguiente, que es la de... Sí. Ya saben, si quieren el especial de la columna Star Wars, nos tienen que mandar mensajes al 11 31 26 08 87 reclamando la columna Star Wars de Agus. Yo feliz haciéndola, Miren que también me encanta. Ahí puede haber polémica. Podemos decir si las precuelas están bien, si están mal, si las últimas están de más. Sí, creo que la otra vez tuvimos algún cruce con ese tema. Y de hecho hoy también tuvimos unas diferencias. Hay que decirlo, digámoslo al aire. Lo voy a decir al aire, voy a hacerme cargo. Agus está chinchuda conmigo porque dije que vi muy pocas películas de Harrison Ford. ¿Chinchuda? ¿Qué tenés? Sí. ¿Chinchuda? Bueno, sí, tengo 80 años. Ustedes saben que yo soy un alma vieja. Perdón, sí. Agus, te pido perdón al aire. Continuamos con tu columna. No, igual está bien el término, porque me molesté como... Me dijo, no vi casi películas de Harrison Ford. Y yo dije, ¿cómo? Pero bueno, ahora lo vamos a solucionar a esto. Por favor, anotate vos también las películas. Sí. Ahora vamos a hablar de Indiana Jones,
que es del 81, que esta película nació así. George Lucas tuvo la idea de hacer una película de acción y aventuras antes de Star Wars, pero como se enganchó haciendo Star Wars, la pateó. Y un día, charlando con Spielberg, le dijo, ¿qué película pensás hacer ahora? Y Spielberg le dijo, yo tengo ganas de hacer una de James Bond, pero como que no le estaba funcionando, no se lo estaban proponiendo. Y le dijo, pará que yo tengo algo mejor. Y ahí resurgió este tema de Indiana Jones y lo empezaron a armar y se transformó en una saga de 5 películas. Si quieren las nombramos, no sé si... Bueno, Los Cazadores del Arca Perdida, El Templo de la Perdición, La Última Cruzada, que es la de mi remera. Sí. La mejor. Para mí la mejor. Para mí es la mejor. Va. Es mi preferida. La 1 también tiene mucho... Es la que te va marcando toda la saga. Ahí vamos a conocer a este arqueólogo. Ah, y me faltaba El Dial del Destino. También tuvo una aparición en la serie del joven Indiana Jones, en un capítulo. Está muy bien El Dial del Destino. A mí me gusta, en serio. Sí, a mí también. A mí me gustan todas. ¿Esa es la 4 o la 5? Esa es la 4. 5. La 4 es la que no me gustó mucho. La Calavera de Cristal. No, pero después de verlas muchas veces vas a ver que te gusta más. ¿El Dial del Destino es la del tren? ¿La que tiene una escena del tren? Sí, a mí me gustó mucho. Para mí está muy buena. Y de hecho, de alguna forma también cierra la historia de Indiana Jones. Vemos a un profesor Jones jubilado. Paula no puede opinar. No, porque no la vio. No, porque no la vio. Y bueno, chicos, pero ¿saben qué? Tengo la gracia que voy a poder ver Indiana Jones por primera vez. Bueno, igual la envidié un poco. Sabes que yo lo hice hace 2 años. Bueno, había visto había visto por televisión, ponerle alguna cosa, pero de chico me daba un poco me daba lata, dirían los chilenos. ¿Quiénes dicen eso? Menos mal que no está hoy. No. No me convocaba demasiado, tipo un paleontólogo que es... arqueólogo. Un arqueólogo. Bueno, pero de repente, cuando sale la 5ª, creo que me pongo a hacer el rewatch y grata sorpresa. Sí, no, a mí me encantan las de Indiana Jones. Bueno, me delata mi ropa en este momento, pero me marcó mucho. Yo entré por esas películas a conocer a Harrison Ford. Pero bueno, al Dr. Smith en realidad lo iba a interpretar Tom Selleck. No me equivoqué cuando dije Dr. Smith, porque era el apellido original que le había puesto George Lucas. Por suerte Spielberg se lo cambió. Y el nombre Indiana es el del perro de George Lucas. O sea, ¿iba a ser Indiana Smith? Sí. No funciona, no suena bien. Sí. Además, yo siempre es contrafáctico. ¿Cómo sería esa película con Tom Selleck? Es un buen actor. Pero es un actor muy cómico. Habría que ver cómo... Es raro. No sé cómo sería, pero Harrison Ford le puso mucho a ese personaje. También, me perdí lo que estaba, pero bueno, para elegir a Harrison Ford no fue un tema fácil tampoco. Spielberg probó a Tom Selleck, que no pudo por una cuestión de contratos, pasaron un montonazo de otros actores, hasta que cuando estrenaron El Imperio Contraataca, fue con George Lucas al cine y le dijo, ese Han Solo. Claro. Que cuando lo cuentan en un especial Spielberg, dice que le dijo, este Han Solo, y que George Lucas le dijo, ¿Chewbacca? No, Harrison Ford. Siempre me da mucha gracia eso, son tan graciosos. Pero bueno, para interpretar a su padre, eligieron a James Bond, eligieron a Sean Connery, que es el único que podía estar a la altura de Indiana Jones para ser el padre. Para interpretarlo él de joven, él sugirió a River Phoenix, porque él interpretó a su hijo en la película La Costa de los Mosquitos. Peliculón. Es una gran película del mismo director de Testigo en Peligro, que ya llegaremos más adelante. Pero bueno, después del éxito que estuvo en todas estas franquicias, en las películas, dijo, voy a hacer algunas películas para el público y para los estudios, pero también quiero hacer películas para mí. Quería empezar a hacer otro estilo de personajes, ponerle un poquito más de él. Así que vamos a volver a la ciencia ficción y vamos a hablar de Blade Runner, que es una película del 82 que está dirigida por Ridley Scott y se basa muy libremente en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Creo que, Rodri, alguna vez vos la comentaste, habías comentado. Sí, porque creo que Lau Forni la había comentado, entonces hablamos un poquito. Que para quienes no conocen es la película que usa la música de fútbol de primera, ¿no? Bueno, sí, así es. De Vangelis. Quizás después la escuchemos, ¿no?
Bueno, pero la película está ambientada en la ciudad de Los Ángeles en el 2019, que como se imaginaban en el 82, el 19 es muy diferente, pero visualmente la película es hermosa. Ahí vamos a conocer a Rick Deckard, que es un Blade Runner. Estoy meta a decir Blade Runner, que es un Blade Runner, ¿no? Son policías que se encargaban de arrestar o de alguna forma decir retirar a replicantes, que los replicantes son androides que se mandaban a planetas o al exterior de lo que sería la Tierra a hacer los trabajos que la gente no quería hacer. Son muy parecidos a los humanos, de hecho, de a poco empiezan a desarrollar emociones humanas, así que les pusieron 4 años de vida. La cuestión es que vienen 4 replicantes que se escapan a la Tierra para intentar sobrevivir esos 4 años, para alargar su vida, y él los tiene que atrapar. Obviamente van a pasar un montón de cosas. Esta película tiene muchísimas versiones, no es única, porque están la versión del director, la versión de los productores, la versión que hizo el estudio. Muchas de las versiones tienen como una idea del personaje que queda en duda si él era un replicante o no. Exacto. Yo tuve la posibilidad de ver algunas de las versiones y difieren mucho la idea de la película, así que si pueden ver alguna, se lo sugiero. Pero es muy loco que esta película, que en este momento es muy importante en la ciencia ficción, le fue mal cuando salió. Sí. Esta película en el 82 estuvo en el mismo año que E.T. Claro. Y lo que pasa es que E.T. encima era un extraterrestre amigable. Sí, bueno, claro, como The Thing se estrenó el mismo año y bueno, le fue como el culo. Sí. Tal cual, sí. Igualmente estuvo nominada a 2 Oscars. Y en esta película Harrison Ford no la pasó muy bien en el rodaje. Primero porque el set era oscuro, era lluvioso, estaba molesto por eso. Después no se llevaba muy bien con su coprotagonista y menos con el director, que dicen que tuvieron muchísimas diferencias creativas. Complicado, Ridley. Sí. Me ha llegado que es complicado. He charlado con Harrison y otros y me dijeron que es complicado. Cuenta la leyenda. Bueno, voy a hacer una recapitulación para ayudar a la audiencia. Hablamos de American Graffiti, Apocalypse Now, La Conversación, Star Wars, la saga, vendrá columna, veremos. Indiana Jones, la saga, Blade Runner, en la que Harrison Ford no la pasó muy bien en el set porque prácticamente era Buenos Aires en la última semana, no paraba de llover y era gris todo el tiempo. ¿Y qué más, a vos? Blade Runner tiene una secuela, que es Blade Runner 2049. ¿Y está Harrison? Vuelve Harrison, por suerte. Está Ryan Gosling también. Está muy buena la película. Bien. A mí me gustó. La tuve que ver varias veces para aceptarla porque me gusta tanto la otra que a veces me cuesta, pero me gustó. Y tengo un dato que en el Colón ahora en mayo van a darla con orquesta en vivo, así que el que quiere ir a verlo, no sé si es orquesta, no sé cómo será porque tiene mucho sintetizador Es música en vivo, por lo menos. Supongo que tendrá orquesta, incluidos algunos instrumentos más modernos. ¿Te encontrarán ahí, Agus? Por supuesto, ya tengo mi entrada. Bueno, no solamente hizo ciencia ficción, para que anotes también porque tenés que ver estas. Hizo varios thrillers, que acá lo que tienen la característica es que siempre por algún motivo lo engañan. Él tiene que estar ante la justicia, está a punto de morirse, le pasan muchas cosas. Y todos, aunque te suenen más o menos parecidos porque son o películas de suspenso o thriller, él lo interpreta de una manera completamente diferente. Por ejemplo, esta Búsqueda frenética de 1988, que es una película de Roman Polanski, que él es un cirujano que viaja a París con la mujer y ella desaparece, la tiene que buscar por toda la ciudad, obviamente poniendo a riesgo su vida. Después tenemos Se presume inocente, del 90, que él es un abogado muy reconocido, que tenía una colega con la que tenía una relación amorosa. La cuestión es que ella muere y todas las pruebas apuntan a que él es el culpable. Entonces él tiene que demostrar ante la justicia que no lo es. También tenemos Juego de Patriota del 92 y Peligro Inminente del 94, que acaba de interpretar a Jack Ryan en estas películas que están basadas en las novelas de Tom Clancy. Le fue muy bien estas 2 películas. ¿En alguna de las 2 está con Dustin Hoffman? No me acuerdo. Capaz que me equivoco, No, con Dustin Hoffman no. Después está Enemigo Íntimo del 97, que esta la protagoniza con Brad Pitt, que acá también se dice que hubo un par de roces con él, una cuestión de egos, se decía. Sí.
Pero es una película muy interesante. Acá Brad Pitt interpreta a un revolucionario irlandés que va a Estados Unidos a buscar armas y tenía que quedarse en la casa de alguien, un contacto le consigue la casa de un policía que es intachable. ¿Y quién iba a ser ese policía? Harrison Ford. La cuestión es que mientras está viviendo en su casa, empieza a sospechar de él y bueno, si bien habían formado una amistad, van a pasar cosas ahí. Después tenemos Avión Presidencial del 97, que interpreta al mismísimo presidente de los Estados Unidos, que iba en su avión y unos terroristas rusos se suben al avión, le tienen a la tripulación, a él y a su familia de rehenes, pero él está para salvar todo. Como buen presidente. Claro, tranquilos, está Harrison. Sí, pero me voy a detener en mis dos preferidas de este estilo. La número 1 es Testigo en Peligro del 85, que acá vamos a ver a un nene de la comunidad Amish que fue con su mamá a una estación de tren y él solito presencia un asesinato en un baño. La cuestión es que la policía, él es un detective y descubre que la policía estaba metida en ese asesinato, entonces tiene que proteger al nene y a la madre. A todo esto, la policía cuando se da cuenta que él se dio cuenta, lo empiezan a perseguir a él. Así que se va a escapar a la comunidad Amish y se va a infiltrar ahí. Y ahí medio un filito con la madre, ¿no? Sí. Ahí, sí, con la Amish, sí. Así es. Tenemos un joven Viggo Mortensen en esta película, que a mí me encanta, siempre me gustó y me llamó mucho la atención el choque cultural que muestra. Porque tenés ese mundo en el que vive él siendo detective como oscuro, malo, y tenés la comunidad Amish con otros valores, no utilizando las tecnologías, haciendo todo por sí mismo con una tranquilidad total. De hecho hay una escena en la que ellos van a comprar y viene un chico, lo que la comunidad Amish llaman ingleses, se les acerca y le empieza a decir cosas. Él se estaba haciendo pasar por Amish, pero no lo era, entonces en un momento se saca. Claro. Y como que les dice que ellos ya están acostumbrados a que los ataquen y los carguen. Y eso a mí siempre me impresionó, me llamó mucho la atención. Y acá en la película está muy reflejado. Y en el documental contaba, porque tengo el DVD y están los documentales, contaban que para hacer esta película el director se encargó de como estudiar a la comunidad Amish y él a la parte más policial. Lo cual me pareció muy interesante para generar ese choque. Y por esta película, es por la única que fue nominada a un Oscar, no lo ganó y no puedo creer que no tenga más nominaciones. Hay que hacer junta de firmas para que Harrison tenga su Oscar, por lo menos, viste, el que les dan después, el honorífico. El premio a la trayectoria con el Martín Fierro, ¿no? ¿Le dieron una de esos todavía? No, amiga, acá te lo tiran por la cabeza los Martín Fierro. Traelo que le damos uno. Aventura hay que pedirle. Bueno, ahora voy a hablar del Fugitivo del 93, que esta es la película preferida de mi papá. Me dijo, decile que te la hice ver yo, y es verdad. En esta película va a interpretar al doctor Richard Kimball, que es un cirujano que está acusado de asesinar a su esposa por un hombre que entró a la casa. Entonces a él lo detienen, está preso y una vez que lo van a llevar en el camión de la policía, se escapa porque hay un accidente y va a aprovechar para intentar demostrar su inocencia. El tema es que lo va a tener a un gran Tommy Lee Jones siguiéndole los talones ahí y no va a poder. Va a ser muy difícil. No se la pierdan esa película porque... Está la escena de la catarata que está en Los Simpsons. Sí, voy a pasar el paradero de Milhouse. Tiene escenas icónicas esa película, de verdad, y maneja muy bien la tensión. Es como que todo el tiempo estás tenso porque no sabes para qué lado va a ir. Estuvimos acá recién con un Harrison con thriller, suspenso, pero también hizo un poquito de terror. Y esta película la comentó Rosaura el otro día, que es Revelaciones, del 2000, que acá vamos a conocer una familia que vive al lado de un lago, mujer, él es el marido, y ella tiene una hija de otro matrimonio, que son muy felices, es una casa hermosa. Pero cuando la hija se va a vivir por la universidad, ella empieza a notar presencias en la casa, empieza a sentir cosas raras, empieza a sentir la presencia de una mujer, primero piensa que es una vecina, hasta que empieza a descubrir cosas del pasado que ella no recordaba y que realmente se van a poner bastante complicadas. Apa.
Sí, Harrison Ford en otro rol que yo no lo vi en muchas películas, sugiero verlo. Revelaciones. Y bueno, por último, pero no menos importante, vamos a conocer un Harrison romántico que también nos gusta, que nos da películas como en el 89 Secretaria Ejecutiva, que la canción que escuchamos, ni bien arrancó la columna, es de esta película, ganadora de Oscar la canción, de Carly Simon, Let the River Run. Acá vamos a conocer a Tess, interpretada por Melanie Griffith, que es una secretaria de una oficina de Wall Street, que ella quiere crecer en este mundo y tiene muy buenas ideas de negocios. Y te das cuenta que en su ambiente laboral los hombres no les dan bolilla, pero tiene una jefa que la escucha y dice que propuso una de sus ideas, pero no funcionó. La cuestión es que la jefa se enferma, en realidad tiene un accidente en unas vacaciones, y ella descubre que la jefa estaba usando su idea para otro negocio. ¡Qué hija de puta! Sí, así que se hace pasar por una ejecutiva para poder llevar ella su proyecto y se lo presenta a Jack Trainer, que es Harrison Ford, que acá aparece, y enseguida se enamoran y él la va a ayudar a llevar adelante este proyecto. La verdad que la película es muy linda porque no solamente es una comedia romántica, sino que también te plantea muchas veces el lugar que tiene la mujer en los puestos importantes, cómo cuesta que escuchen las ideas. Esta película tuvo 6 nominaciones al Oscar, incluyendo la de Melanie Griffith como mejor actriz y la de John Cusack, también como mejor actriz de reparto. Está Sigourney Weaver en uno de los papeles. Harrison también tiene películas como Sabrina, del 95, que es una remake de la película de Billy Wilder del 54, y 6 días, 7 noches, del 98. Así que pasamos por las comedias románticas, pasamos por todos lados, terminamos la columna, me quedaron muchísimas películas afuera. Si quieren, después las podemos detallar en otro momento, por lo menos los nombres, búsquenlas, revean películas y Paulita, por favor, conoce a Harrison Ford. Y no quieren ver la lista, yo creo que le sacamos media hora al programa que sigue, a FMI, si lee todas las películas. Lo puedo decir rápido, sin repetir y sin soplar. American Graffiti, Apocalypse Now, La Conversación, Star Wars, la saga, Indiana Jones, la saga, Blade Runner, Búsqueda Frenética, Se Presume Inocente, Juego de Patriota, Peligro Inminente, Enemigo Íntimo, Avión Presidencial, Testigo en Peligro, El Fugitivo, Revelaciones, Secretaria Ejecutiva, Sabrina, 6 días y 7 noches. Son todas las películas de las que habló Agus. También nos quedaron afuera. Vean a Harrison Ford, yo lo voy a ver, ya tengo la lista. Nos escuchamos el sábado que viene en Nunca Fuiste al Cine.